Hermanos, y no sé cuántos de nosotros venimos cada vez que nos presentamos ante el Señor con ese deseo de que Él nos renueve, de que Él transforme nuestras vidas, de que nos haga cada vez más como Jesús. Y por eso es que nuestro corazón necesita de Él. Hoy, hermanos, vamos a continuar con lo que hemos venido meditando en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y vamos a ver, hermanos, el versículo 5 y el versículo 6. Se van a estar proyectando algunas diapositivas para que usted pueda seguir la idea, seguir el pensamiento que, si Dios lo permite, hoy trataremos de estar meditando. Dice el versículo 5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hoy vamos a estar viendo, hermanos, lo que es la disciplina con amor. Y yo sé que para muchos parece una paradoja, porque para muchas personas hablar de disciplina y hablar de amor es hablar de dos cosas completamente diferentes. Muchos relacionamos el hecho de que cuando hay amor no se disciplina, ¿cierto? Especialmente los hijos, especialmente los preadolescentes, los jóvenes. Ellos entienden de que cuando un padre y una madre ama a sus hijos, entonces ellos no le van a disciplinar. Pero vamos a ver, hermanos, que el verdadero amor, el amor de Dios, se manifiesta por medio de la disciplina. En otras palabras, hermanos, cuando hay falta de disciplina, hay falta de amor. En un hogar donde no hay disciplina, no es porque se ame mucho a los hijos, es falta de amor. No importa, hermanos, escúcheme, no importa lo que usted crea. No importa lo que los psicólogos digan, no importa lo que los sociólogos o los humanistas crean, porque para nosotros la palabra de Dios es verdad, ¿o no? ¿Lo es o no? A veces nosotros decimos, sí, la palabra de Dios es verdad, pero ¿hasta dónde estamos convencidos de que es suficiente y que es inerrante? Escuche, no solamente es verdad, sino que es suficiente y es inerrante, es decir, no necesitamos nada más que la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos. Pero si nosotros no tenemos la palabra de Dios como una verdad absoluta, entonces vamos a ver ciertas enseñanzas como algo opcional, como algo en lo cual cada uno es libre de tomar o de desechar. Pero no es eso lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, para poder tener una base, hermanos, acerca de lo que es disciplina y poder entender lo que se desea transmitir hoy, hermanos, necesitamos ir a la palabra de Dios y ver cuáles son las palabras que se utilizaron cuando se estaba hablando acerca de la disciplina. En el Antiguo Testamento se utilizaron dos palabras, la palabra yazar y la palabra musar. Las dos tienen ideas muy similares. Quieren decir instruir, enseñar y castigar. Las dos palabras que se utilizó en el Antiguo Testamento, yazar y musar, quieren decir instruir, enseñar y castigar. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos la palabra paidea, de donde nosotros sacamos la palabra paidagogos, de donde nosotros tenemos la palabra en castellano pedagogía. ¿Sí la ha escuchado? Esa es más común para nosotros, ¿no? Cuando se habla acerca de la pedagogía. Bueno, esa palabra griega, paidea, está compuesta por dos palabras. Paidos, que quiere decir niños, y gogos, que quiere decir guiar. Si relacionamos las dos palabras, si las unimos, quiere decir guiar al niño por medio de instrucción, corrección, amonestación y, cuando es necesario, disciplina. En un sentido funcional, hermanos, lo que se busca con la disciplina es formar.
Entrenar, o escuche esta definición, enderezar lo que se ha desviado. Porque eso es lo que significa corregir. En otras palabras mecánicas, en la jerga mecánica se utiliza la palabra volver a enderezar, que es la idea de donde se hablan rectificar. Es cuando una pieza ha tenido un golpe, una abolladura o ha perdido su forma, entonces se manda a rectificar. Bueno, es la misma idea que nos quiere transmitir la palabra de Dios. Entrenar, formar o enderezar lo que se ha desviado. Y para eso, hermanos, se utilizan diferentes métodos, ya sean teóricos o prácticos. Escuche, hay formas de enderezar, de instruir, de entrenar, por medio de la teoría o por la práctica. Y vamos a ver que Dios lo hizo de varias formas. Ahora, teniendo esa definición, teniendo eso como base, hermanos, vamos a ver el contexto del pasaje de Hebreos capítulo 12, versículo 5 y versículo 6. No olvide, hermanos, que la iglesia a quien se le dirige esta carta está pasando por una serie de dificultades muy grandes, hermanos. Yo creo que muchos de nosotros no hemos llegado a experimentar lo que ellos han experimentado o lo que ellos experimentaron en ese momento. Ellos están sufriendo persecución. Ellos están sufriendo pruebas. Ellos están pasando por tribulaciones. Escuche, eso había llevado a que algunos de ellos dejaran de congregarse. Y por eso es que la amonestación de Hebreos capítulo 10. Cuando comenzaron a experimentar pruebas, tribulaciones, persecución, oposición, tomaron la decisión de dejar de congregarse. Y por eso es que la palabra les dice, no dejando de congregarnos. Porque eso es lo que sucede. Bueno, eso le estaba pasando a nuestros hermanos. Algunos estaban teniendo la tendencia de volver a la ley. Es decir, habían salido de la ley, pero por causa de todo lo que están sufriendo, estaban pensando, bueno, ¿y no será mejor que nos devolvamos a la religión que teníamos antes? ¿No nos irá mejor en esa religión? Otros estaban dudando de su salvación. Algunos estaban diciendo, bueno, pero si somos salvos, ¿por qué sufrimos? Si yo soy salvo, ¿por qué estoy pasando por tantas pruebas? Y estaban dudando de su salvación. Y por eso es que en Hebreos capítulo 6 les dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Otros estaban dudando acerca de Cristo por causa de las persecuciones. Les sucedía lo mismo que le sucedió a Juan el Bautista. ¿Usted recuerda a Juan el Bautista? Cuando viene Jesús a encontrarse con él, ¿cuáles fueron las palabras de Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo decía, después de mí viene uno que es antes que yo, pero yo no le conocía. Y por esto vine yo bautizando, para que se diese testimonio a Israel. Esas fueron las palabras de Juan mientras estaba en su ministerio libre. Escuche, meses después está en la cárcel. Y cuando escucha acerca de los milagros de Jesús, ¿cuáles fueron sus palabras? Manda a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Porque si tú eres el Cristo, ¿yo qué hago aquí en la cárcel? Si tú eres el que vienes a darnos libertad, ¿yo por qué estoy preso? Comenzaron muchos hermanos a dudar acerca de Cristo. Comenzaron a dudar del poder de Dios para guardarlos del peligro y de las dificultades naturales que enfrentamos nosotros en la vida. Y es por eso que en el capítulo 11, lo que hace el Espíritu Santo es inspirar al escritor para que le presente a esa gran cantidad de nube de testigos. Para recordarles, hermanos, que se debe mantener la fe, no cuando las cosas no salen bien, que se debe mantener la fe en medio de las pruebas. Porque escuche, hermanos, tener fe en Dios no es sinónimo de ausencia de tribulaciones. No confundamos el hecho de que tenemos que ser hombres y mujeres de fe y todo nos saldrá bien. Bueno, el capítulo 11 está escrito allí hablándonos acerca de la fe. El capítulo 11 nos presenta a hombres de fe, mujeres de fe, que sufrieron, que padecieron, que algunos murieron. Y luego en el capítulo 12, versículo 1 al 3,
Lo que hace el escritor es, después de presentarle esa nube de testigos, les dice: hermanos, viendo a esa nube de testigos, nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Debemos desechar lo que nos abraza, que es el pecado. Debemos quitar de delante de nuestros ojos aquello que nos impide ver a Jesús. Porque Él presenta en el capítulo 11 a los héroes de la fe. Pero en el capítulo 12, versículo 3 les dice: considerad a aquel, es decir, a Jesús, el mayor ejemplo de fe. ¿Sí o no? Jesús es el mayor ejemplo de fe, pero también, hermanos, es el mayor ejemplo de sufrimiento. Considerad a aquel que era un hombre de fe, pero también se le identifica en Isaías 53 como varón de dolores, experimentado en quebranto. Es decir, en términos académicos, Jesús tenía una maestría, un doctorado y un PH en sufrimiento y en dolor. Algunos quieren tener doctorados, PH, maestrías, doctorados, quieren tener un título. Y por eso decía un predicador: triste y lastimosamente, las iglesias se están llenando de servidores que tienen más títulos que cicatrices en su alma. Porque queremos más títulos que sufrir por la causa de Cristo. Bueno, gracias a Dios que Jesús es nuestro mayor ejemplo, y las heridas en sus espaldas nos recuerdan que esa es la vida de un servidor de Cristo. Esa es la vida de un servidor de Cristo. Ahora, si vamos nosotros, hermanos, a enlazar lo que hemos meditado con lo que hoy nos dice, en el versículo 5 nos habla, hermanos, acerca de la disciplina del Señor. La pregunta es: ¿cómo es posible que después de describirnos todo lo que estos hermanos están sufriendo, todas las dificultades por las que han pasado, las tribulaciones, la persecución, la oposición, cómo es posible que ahora se les hable acerca de disciplina? ¿Por qué ahora el Señor les habla acerca de que es necesario que ellos sean disciplinados? Bueno, si nos metemos en el contexto, ¿por qué ellos y nosotros necesitamos la disciplina? Si usted recuerda, el versículo 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Escuche, el escritor de esta epístola les recuerda que ellos todavía no habían combatido contra el pecado hasta la sangre. Es decir, todavía ustedes no han muerto luchando contra el pecado, están vivos. ¿Sí o no? Eso es lo que quiere decir, que todavía están vivos. No quiere decir que hay que autoflagelarnos, como se enseñó durante un tiempo de la Edad Media, donde las personas decían que iban a poder luchar contra el pecado mientras se laceraban con látigos en las espaldas. Lo que les está diciendo es: si ustedes están vivos, es porque ustedes todavía están combatiendo contra el pecado. Es decir, ustedes todavía no han llegado a la perfección, porque la perfección la vamos a obtener cuando partamos de este mundo, cuando dejemos este cuerpo. Mientras estemos aquí, vamos a estar luchando contra los residuos del viejo hombre que han quedado, hermanos, en cada uno de nosotros. Y es por eso que el Señor les dice: puesto que ustedes todavía están vivos y están luchando contra el pecado, necesitan la disciplina para poder remover aquellas impurezas que quedaron en todos nosotros, aún estando hoy en el Señor. Todavía hay impurezas del viejo hombre que nos estorban en nuestra comunión con Dios y en la relación que nosotros tenemos con nuestro semejante, sea como esposos, sea como padres, sea como hijos, sea como vecinos, como trabajadores o como empleadores o jefes, sea como hermanos en Cristo. Todavía estamos luchando contra esos residuos del viejo hombre. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, 22 al 32. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y escuche: y vestíos del nuevo hombre creado según Dios
en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, es decir, por esa verdad que les acaba de decir, escuche, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna, escuche hermano y hermana, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros. Escuche hermano, las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas a cristianos. No hay ninguna dirigida a incrédulos. Fueron dirigidas a iglesias. Y les está diciendo a esa iglesia en Éfeso, quítense. Hermano, cuando usted escucha la palabra quítese, ¿cómo la interpreta usted? Que hay algo que le está estorbando, ¿sí o no? Es algo que usted está cargando. Quítense de vosotros, escuche hermano, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maledicencia, es decir, andar hablando mal de los demás, malicia, pensando mal de los demás. Antes bien, sean benignos unos con otros, sean misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Si hubo una iglesia que tuvo una gran bendición de parte de Dios, fue la iglesia de Éfeso. 3 años a un apóstol. Escuche, a un apóstol. No a un hermano que se graduó, no a un hermano que lleva 20 o 30 años estudiando las Escrituras, a un apóstol que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, que había sido puesto en el ministerio por Dios, que era tenido por fiel delante de Dios. 3 años enseñando a esta iglesia, y no con la intensidad de nosotros, porque la intensidad de muchos de nosotros a instruirnos de la palabra es cada domingo. No, Hechos capítulo 20 nos enseña cuál fue la intensidad con la cual este apóstol trabajó con la iglesia, día y noche, estudiando la palabra día y noche en el griego. Encontré que significa cuando hay sol y cuando no hay sol. Más claro, ¿cierto? Día y noche, públicamente y por las casas. Es decir, cuando estaban reunidos todos y reuniones personalizadas. Y a esa misma iglesia, después de algunos años, les dice, hermanos, el que hurtaba no hurte más. Hermanos, todavía hay miembros con palabras corrompidas. No es posible que de tu boca salgan palabras corrompidas después de tanto tiempo, después de tanta instrucción. En la iglesia todavía había miembros con ira y con gritería. Todavía habían miembros que estaban hablando mal de otros hermanos. La maledicencia. Habían miembros que pensaban mal de otros hermanos. La malicia. Hermanos, es por eso que el Señor le dice a la iglesia en Hebreos, ustedes necesitan disciplina, porque la disciplina instruye, exhorta y corrige lo que se ha desviado. Por eso es que se hace necesario, hermanos, la disciplina en los hijos de Dios. Esto quiere decir que cuando el Señor nos está disciplinando, es bueno, hermanos. Es bueno cuando el Señor nos está disciplinando, porque por medio de la disciplina, Dios nos está formando y nos está corrigiendo. Eso es lo que debe hacer cada padre responsable con sus hijos. Eso es lo que deben hacer las autoridades civiles con la sociedad. Y escúcheme, hermano y hermana, cuando nosotros
entendemos la responsabilidad de ser padres. Y no solamente entender la responsabilidad es, ahora tengo que trabajar. Porque algunos piensan, bueno, yo voy a estudiar para trabajar y ser responsable. Escucha, hay personas que le pueden dar a sus hijos más de lo que tú y yo les podamos dar, pero no son responsables. Porque la responsabilidad no se mide por un estándar humano. No es un solo ítem, es un conjunto de normas que hacen que un padre sea responsable. Y hay padres que le dan a sus hijos absolutamente todo, pero son irresponsables, porque no les dan instrucción, porque no les dan enseñanza. Y escuche, y muchos son irresponsables, porque aunque le dan todo, le dan instrucción y le dan enseñanza, no le dan ejemplo. Eso es una falta de responsabilidad. No es suficiente, hermanos, con dar instrucción. No es suficiente con dar corrección. Hay que dar ejemplo. Hay que enseñar con el testimonio para nosotros poder saber que somos responsables. Ahora, sabemos que Dios es responsable porque nos da todo. Nos instruye, nos corrige y nos da testimonio. Nos da ejemplo. Y ahorita lo acabamos de ver, Efesios capítulo 5. Sean pues, ¿qué? Imitadores de Dios. Dios nunca nos pide que hagamos algo en lo cual Él nunca nos haya dado ejemplo. Y ese debe ser el lugar donde cada padre y cada madre debe llegar. Que cuando a nuestros hijos les enseñamos que hagan algo, es porque nosotros ya les hemos mostrado el camino con nuestro ejemplo. Ya les hemos enseñado. Ya les hemos mostrado cuál es la senda que ellos deben de seguir. Ahora, versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación. ¿Qué era lo que ellos habían olvidado? Aquí habla de una exhortación. Bueno, ¿por qué les dice que ustedes han olvidado? Escuche, esta carta fue escrita a un grupo de personas que en su gran mayoría estaba compuesta por judíos. Los judíos eran conocedores de la ley. Y lo que está haciendo el escritor aquí no es enseñándoles algo nuevo, sino que les está recordando un principio que ya se le había enseñado al pueblo de Israel en Proverbios capítulo 3, versículo 11 y versículo 12. Dice: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Qué era lo que se les había olvidado, hermanos? Que 1000 años antes de que llegara el Señor, porque el libro de los Proverbios fue escrito 1000 años antes de Cristo, que fue la época donde reinó Salomón, ya se había escrito ese pasaje. Que Dios al que ama disciplina, que Dios al que ama corrige. Y ellos se habían olvidado de eso que habían leído muchas veces, de eso que sus padres habían hecho con ellos muchas veces. Se les había olvidado. La pregunta, hermanos, es: ¿acaso no nos sucede a nosotros lo mismo? ¿No es verdad que nosotros estamos luchando diariamente por no olvidar cosas importantes? ¿Sí o no? ¿No se da cuenta usted que hay personas que cuando comienzan los 60, los 70, ya la memoria comienza a fallar? Y por eso usted los ve haciendo crucigramas, sopas de letras, ¿sí o no? Mi mamá está en ese proceso, haciendo sopas de letras. Y les llevamos los libritos para que haga sopa de letras. Porque ellos tienden a olvidar. Comienzan a hacer tejidos, porque eso ayuda a mantener la mente ejercitada. ¿No es verdad que usted y yo estamos luchando diariamente por no olvidar cosas importantes? Bueno, yo a veces le doy gracias a Dios por una mala memoria, porque hay cosas de las que no me quiero acordar de mi pasado, con las que lucho y quisiera borrarlas de mi mente, pero ahí están. Usted cierra los ojos y ahí están. Pero es la lucha que tenemos nosotros, hermanos, porque olvidamos cosas importantes. Olvidamos cosas importantes en tiempos de crisis, en momentos difíciles. Olvidamos, hermanos, que ya hemos pasado por situaciones similares y Dios ha estado a nuestro lado.
Olvidamos que ya hemos experimentado situaciones críticas, tribulaciones, pruebas, y Dios nos ha levantado. ¿No es verdad, hermanos, que a veces olvidamos enseñanzas que hemos recibido y con el tiempo la vamos dejando a un lado? Mire, ¿qué estaba pasando con estos hermanos? Ellos habían entendido que era una necesidad congregarse regularmente. ¿Y qué estaba pasando? Habían dejado de congregarse. Estaban minimizando la reunión como iglesia. Y muchos pensaban, bueno, yo cumplo con el Señor porque cada primer día de la semana me congrego. Pero olvidaron, porque la epístola a los hebreos se cree que fue escrita a la iglesia en Jerusalén. Olvidaron cómo comenzaron ellos. Hechos capítulo 2, versículo 42. Perseveraban unánimes cada día. Tenían reuniones regulares. Eso se comenzó a olvidar. Eso se comenzó a dejar. ¿No nos sucede a nosotros lo mismo? Que olvidamos enseñanzas. Y a veces la persona nos tiene que decir, hey hermana, pero hermano, eso ya el Señor nos ha enseñado, cómo debemos actuar en esa situación. Otra pregunta, ¿no es eso lo mismo que sucede con nuestros hijos? ¿Que olvidan con facilidad lo que nosotros les enseñamos? Y es una lucha diaria por recordarles enseñanzas que ya les hemos dado. Y a veces uno llega a decir, es que ¿hasta cuándo te tengo que enseñar? ¿Cuántas veces te tengo que repetir lo mismo? Es que usted ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, remita todos esos pensamientos a Dios. ¿No es lo mismo que puede estar sintiendo Dios con nosotros? ¿Cuántas veces te tengo que recordar lo mismo? ¿Cuántas veces tengo que decirte que eso ya te lo he enseñado? ¿Hasta cuándo tengo que seguirte repitiendo las mismas enseñanzas? Escuche, hermano y hermana, si Dios me tiene paciencia a mí, le tiene paciencia a usted y nos recuerda muchas cosas que ya nos ha enseñado, ¿no debemos actuar nosotros de la misma forma? Porque en Proverbios 19, 18 dice, corrige a tu hijo entre tanto que hay esperanza. Si hoy Dios nos está corrigiendo, ¿sabe por qué lo está haciendo, hermanos? Porque aún hay esperanza. Y mientras tú y yo tengamos a nuestros hijos en casa, aún hay esperanza. Cuando ellos salen de casa, la esperanza se pierde un poco, porque ya no están bajo nuestra autoridad. Y ya hemos perdido tiempo valioso para haber hecho lo que debimos haber hecho cuando los tuvimos en casa. Hay algunos padres que dicen, ¿cuándo voy a terminar de educar a mis hijos? Y otro hermano le contestaba, cuanto más temprano comiences, más temprano terminarás. Pero ¿sabe qué es lo triste y decepcionante? Que hay algunos padres que ni siquiera han comenzado y sus hijos ya están que salen de casa. Y nunca comenzaron a educarlos, a disciplinarlos. Y ya están que salen. Nunca entendieron la necesidad de aplicar la disciplina y amonestación del Señor. Pero si los tenemos en casa, hermanos, todavía hay esperanza. Discúlpenme por la frase. Dicen, loro viejo no aprende a hablar. Es mentira. Mi papá se consiguió una lora, ya tenía como 4 años y le enseñó a hablar. Así que sí se puede. Y mientras tu hijo y mis hijos estén en casa, no perdamos la esperanza. Corrijámoslo, disciplinémoslo. Recordemos, hermanos, que Dios lo sigue haciendo con nosotros. Después de tantos años, después de mucho tiempo, después de estar caminando con el Señor durante tanto tiempo, y el Señor no ha perdido la esperanza con nosotros. No olvidemos, hermanos, las amonestaciones que el Señor nos da. Recordemos que cuando nosotros estamos sufriendo por causa de las aflicciones, por el rechazo de la sociedad, incluyendo nuestra familia, escuche, cuando usted y yo nos identificamos como cristianos, vamos a sufrir la oposición y el rechazo de la sociedad, incluyendo nuestra familia.
Alguien decía, si tú eres cristiano y no estás sufriendo rechazo, revisa tu cristianismo. Porque el mundo ama a los que son del mundo. El mundo aborrece a los que no son del mundo. Si en nuestra familia nosotros somos el amor de la familia, algo está pasando. Porque la luz y las tinieblas no tienen comunión. No hay comunión entre ellas. Así que necesitamos, hermanos, revisar nuestra vida. Pero si estamos sufriendo críticas, burlas, ofensas, agravios, oposición, decepciones que a veces sufrimos, en esos momentos es muy común olvidar que Dios está con nosotros. En esos momentos es fácil olvidar doctrinas teológicas subjetivas, doctrinas que hemos recibido que afianzan nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque en esos momentos de crisis, de dolor, de crítica, de oposición, de sufrimiento, nosotros no queremos algo subjetivo o teórico. Nosotros queremos algo práctico y rápido, que calme el dolor, que alivie la situación, que solucione la crisis, que calme la tristeza. ¿O no es verdad? Yo no creo que usted va donde el médico con un dolor intenso y el médico le dice, bueno, lo que yo veo es que usted necesita concientizarse de que tiene que tener un proceso médico que va a tardar 1 año. Así que puede ser que durante 1 año usted siga sintiendo el dolor. Usted va a salir de allá, ay, qué bueno, sigo con el dolor, pero ya me mentalicé. No, usted va a querer, doctor, aplíqueme algo, por favor. Aplíqueme un calmante, mándeme acetaminofén, aunque sea, tramadol. Aplíqueme algo que me quite este dolor. Yo necesito una solución rápida y práctica. No quiero una teoría de que dentro de 1 año el dolor va a pasar. Bueno, eso es lo que nos sucede a nosotros. Y es por eso que ahí mismo en Hebreos capítulo 3, versículo 12 y versículo 13, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros. Escuche esa palabra. Exhórtense los unos a los otros cada 8 días. Ni en la versión de los testigos de Jehová dice eso. Ni en la de los mormones. Entre tanto que se dice cada día. Escuche, hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor. Exhórtense unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Hermanos, es hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabe qué les está diciendo el escritor a los hermanos? Les ordena que ellos deben ayudarse mutuamente por medio de la exhortación de la palabra de Dios. Ellos deben ayudarse mutuamente exhortándose por medio de la palabra de Dios. Es decir, no les está diciendo, mire, cuando tengan crisis busquen soluciones prácticas y rápidas. No, exhórtense cuando estén pasando por tiempos difíciles. Recuérdale a tu hermano la palabra de Dios. Enséñale teorías teológicas, no teorías humanas, sino teológicas. Enséñale qué dice Dios del sufrimiento, qué dice Dios de las crisis. No les está diciendo que busquen una solución. No les dice, mire, cuando estén pasando en esas situaciones, entonces toma al hermano y soluciónale su problema. No, exhórtense. Y si usted piensa que es una interpretación equivocada, entonces aprendamos de Jesús. Juan capítulo 14, versículo 1 al 4. No se turbe vuestro corazón. ¿Cómo estaba el corazón de los discípulos? Turbado. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Mire, comienza hablándoles de teología. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Teología. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, me voy pues a preparar lugar para vosotros,
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy. ¿Y sabéis? Ellos lo sabían, pero se les había olvidado. ¿Sí o no? Porque si no, Jesús les dice, bueno, es normal, ustedes no sabían para dónde yo voy, no saben el camino, es normal que sientan turbación. No, ustedes están turbados porque han olvidado a dónde yo voy y cuál es el camino. En medio de la crisis, experimentaron el olvido, la ausencia de recordar teologías que ya el Señor les había dado. Escuchen lo que el Señor no les dijo, porque lo que les dijo ya lo encontramos allí. Escuchen lo que el Señor no les dijo. El Señor no les dijo, no se turbe vuestro corazón, todo les saldrá bien, no se preocupen. De aquí en adelante el Espíritu Santo vendrá con poder sobre ustedes y ustedes podrán enfrentar todas las crisis y nada les va a poder hacer daño, nadie los va a poder criticar, ustedes no van a tener problemas, no van a tener dificultades, no van a padecer hambre, no van a tener tribulaciones. No, el Señor no les dijo eso. Tenía el Señor poder para acorazarlos, blindarlos, protegerlos de que no sufrieran y no padecieran. Lo tenía, pero no lo hizo. Lo que hizo el Señor fue recordarles que ellos necesitaban poner su esperanza en el cielo y no en los sufrimientos que estaban viviendo aquí en la tierra. Decía un teólogo, la sana doctrina calma el alma y mata la tristeza. La sana doctrina calma el alma y mata la tristeza. A veces queremos cosas prácticas para la iglesia. Ahí tenemos la sana doctrina. ¿Ustedes creen en Dios? Amén. Pues van a sufrir, pero crean que yo me voy a prepararle el lugar. Y no importa si ustedes sufren, donde yo estoy, ustedes van a estar. La sana doctrina, hermanos, nos da esperanza y nos da alivio en momentos de dolor. No solamente habían olvidado lo que ya se les había enseñado, sino que escuche lo que habían hecho. Versículo 5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Estaban menospreciando la disciplina del Señor. Y hay muchas formas, hermanos, de menospreciar la disciplina. No necesariamente con las palabras. Hay muchas maneras de nosotros menospreciar la disciplina que el Señor nos da. Si usted devuelve la mente a la definición de disciplina, comienza con instrucción. ¿Sabe cuándo menospreciamos la disciplina del Señor? Cuando no prestamos atención a la palabra de Dios. Ahí la estoy menospreciando. No necesito decirle al Señor que a mí no me parece bien que Él me discipline. Cuando yo no presto atención a la enseñanza de su palabra, ya la estoy menospreciando. Y no digo que no se preste atención el día domingo. Digo, no se presta atención cuando usted y yo estamos leyendo en casa. A veces cogemos la Biblia como un libro de meditación diaria, y no teológica y espiritual, sino un libro donde queremos extraer palabras bonitas. Otros lo utilizan para llenarse de conocimiento intelectual y saber más que otros. Es decir, quiero la Biblia para tener conocimiento y poder enseñarle a otros que yo sé más que Él. Estoy menospreciando la disciplina del Señor, porque cada palabra que sale de la boca del Señor es primeramente para que yo la aplique a mi vida. Es para que yo la escuche y le pregunte a Dios, Señor, ya vi el ejemplo de lo que le hiciste al pueblo de Israel, ahora eso cómo se aplica a mi vida. Ya vi lo que le sucedió a Judas, ahora eso cómo se aplica a mi vida. ¿Qué me quieres decir a mí, Señor? Hay formas, hermanos, de menospreciar la disciplina del Señor. Hay otros que la menosprecian, no solamente porque no le prestan atención cuando la leen o cuando la escuchan, sino porque no les interesa la palabra de Dios. Escuchaba un debate acerca de cuáles son los ataques más grandes que está sufriendo la iglesia del Señor hoy en día. Y algunos decían,
las falsas doctrinas. Otros decían las herejías acerca de que hay apóstoles, profetas, revelaciones. Otros decían, bueno, las teologías o las doctrinas acerca de que en la iglesia Dios ama a todos y no importa si eres lesbiana, si eres un gay, así como llegaste al Señor, no importa si tú continúas en tu pecado, Dios te ama, sí, porque Dios es amor. Y un anciano de la iglesia del Señor contestaba y decía, la disciplina más grande, el ataque más grande que está recibiendo la iglesia del Señor es la indiferencia a su palabra. La indiferencia a su palabra. No lo digo hoy, lo he visto durante mucho tiempo. Cristianos que no tienen Biblia. Cristianos que no tienen Biblia. Yo no sé, hermanos, y entiendo que algunos se apoyen en la tecnología. Yo lo hago en ciertas ocasiones. Pero cuando le presto mi Biblia a alguien, mientras la tenga en mis manos, la quiero usar. Pero hay hogares que se dicen cristianos y no tienen Biblia. La Biblia vive acá en el local. Hay hermanos que dejan viviendo la Biblia en el local. Bueno, porque piensan que es un lugar espiritual y este lugar es espiritual. Entonces la Biblia es espiritual, es el mejor lugar para que ella esté. Instruimos a nuestros hijos sin la Biblia. Tenemos un conflicto en el hogar y no utilizamos la Biblia. Vamos a hablar de una situación de crisis, no leemos lo que dice la palabra. No nos interesa, hermanos. No queremos escuchar lo que Dios dice a través de su palabra. Algunos sienten que saben de la Biblia lo suficiente. Bueno, yo sé que Dios es amor, yo sé que yo me debía bautizar, luego ya soy bautizado. ¿Qué más necesito saber? ¿Qué más? Ya lo que quería saber de la Biblia, ya lo sé. Entonces algunas enseñanzas para ellos son irrelevantes. Al punto, hermanos, que cuando tienen un problema, no recurren a las Escrituras. ¿Saben a quiénes recurren? A los llamados especialistas. Y esto es una gran verdad que está sufriendo la iglesia del Señor. Aún muchos lugares donde hay ancianos y hermanos preparados en la palabra de Dios remiten a sus miembros al psicólogo o al sociólogo o al psiquiatra. No estamos confiando, hermanos, en la suficiencia de las Escrituras. Porque 2 de Timoteo 3:16 y 17 dice, toda la Escritura es exhalada, inspirada, soplada por Dios. Y es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer sean enteramente perfectos, preparados para toda buena obra. No, la palabra no solamente la verdad, es suficiente y es inerrante. Pero ¿sabe por qué muchos acuden a los llamados especialistas? Porque no conocen la Biblia que tienen en las manos. Porque a veces utilizamos la Biblia solamente para preparar sermones. Es decir, recurrimos a la Biblia para preparar estudios y no para que nos enseñe. Se convierte en una herramienta y no en un libro de vida que debe tomar vida en nosotros. Pero no solamente habían olvidado y no solamente estaban desmayando y no solamente estaban menospreciando, sino que les dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Qué estaba pasando con ellos? Mire, lo que no debían hacer, no olvidar y no menospreciar. Lo que debían hacer, no desmayar. No debían desmayar cuando eran reprendidos por el Señor. Es decir, cuando nosotros menospreciamos la disciplina del Señor, cuando no aceptamos con gozo los momentos difíciles en nuestra vida, cuando somos indiferentes a lo que Dios nos dice en su palabra y nos quejamos contra Dios, porque no entendemos cuál es la causa de nuestra situación, es muy común en nosotros buscar
culpables, porque no entendemos por qué estamos pasando por lo que estamos pasando. No buscamos la respuesta en la soberanía absoluta de Dios. No buscamos a Dios y nos atrincheramos en nuestro orgullo, en donde queremos entender todo humanamente. Y más aún, si usted y yo nos hemos acercado a otra persona y esa otra persona no nos ha entendido, entonces decimos, bueno, yo no me entiendo, él no me entiende, entonces no entiendo. Mira, hermano y hermana, no importa si tú no entiendes, si él no entiende, si yo no entiendo. Lo importante es que no menospreciemos la disciplina del Señor. Lo importante es que no desmayemos cuando estamos siendo reprendidos por Él. Eso es lo importante. Dios no me dice que yo debo entender absolutamente todo. Dios me dice que yo debo creer en Él, confiar en Él, aunque hayan algunas cosas, hermanos, que no entendamos. Y más si nosotros tenemos la teología de la retribución. Es decir, al que obra bien le tiene que ir bien. ¿Sí o no? Usted no ha escuchado la frase, al que madruga, Dios le ayuda. Decía un predicador, ese sería el versículo más usado de la Biblia por todos los cristianos. Lo que pasa es que hay un problema, ese versículo no se encuentra en la Biblia. Escuche este otro versículo, ayúdate, que yo te ayudaré. Ese tampoco está en la Biblia. Pero esa es la teología de la retribución, es decir, haz lo bueno y yo te doy algo más bueno. Madruga porque es bueno y yo te ayudo porque al que madruga Dios le ayuda. Esa es la teología de la retribución. Bueno, si usted prestó atención al capítulo 11 de Hebreos, esa teología no funcionó allí. La teología de la retribución no funcionó allí, porque estos hombres eran hombres de fe. A algunos se les llamó amigos de Dios, a otros se les dijo que caminó con Dios. Y fue tanto lo que tenía de comunión con Dios que ¿qué hizo el Señor? No le permitió ver muerte. Sería lindo, ¿no? Hace algunos días sucedió algo particular. Íbamos a salir del lugar y no encontrábamos al hermano Alberto. Nadie sabía dónde estaba. Dejó el celular, no sabíamos dónde estaba. Luego cuando lo encontramos, decía el hermano, ¿qué pensaron ustedes? Vino el arrebatamiento y me llevó solo a mí, ¿no? Me llevó solo a mí. Hermanos, sería lindo, ¿no? Partir de este mundo sin pasar por el sufrimiento de la muerte. Pero no, hermanos, a veces tenemos que pasar por allí. Dios permita venga el Señor antes, pero si no, vamos a tener que pasar por los dolores, por los sufrimientos, por las crisis. Miren lo que dice el salmista en Salmo 119, versículos 68 al 71. Y este es uno de los atributos de Dios que jamás usted y yo podemos olvidar, hermanos. Tú eres bueno. Eso es un atributo de Dios. Y un hermano lo explicaba de la siguiente manera. Dios no es bueno porque haga cosas buenas. Todas las cosas son buenas porque Dios es bueno. Hay diferencia. Dios no es bueno porque hace cosas buenas. Es que todo lo que Dios hace es bueno porque Dios es bueno. Y mire lo que dice. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame a obedecer tus mandamientos. Los orgullosos hablan mal de mí. Son gente que no tiene sentimientos. Pero yo sigo tus enseñanzas porque ellas me hacen feliz. Estuvo bien que me hicieras sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. Esta es la traducción del lenguaje actual. Miren lo que dice al final. Estuvo bien que me hicieras sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. ¿Sabe lo que está diciendo el salmista? Señor, estuvo bueno que me disciplinaras. Qué bueno que me disciplinaste, Dios. Qué bueno que me corregiste. Qué bueno que me hiciste sentir dolor. Eso fue bueno para mí, Señor. Porque entonces entendí. Entonces entendí tus enseñanzas. Hermanos, a veces el Señor nos habla de tantas maneras y no entendemos que tiene que utilizar el método más doloroso,
para enseñarle a alguien? El sufrimiento. Por eso decían los padres de hace algunos años, la letra con sangre entra. ¿Usted escuchó esa frase? ¿Se la llegaron a decir a usted mientras le estaban dando unos cuantos correazos? Hermanos, el salmista dice, qué bueno Dios, qué bueno que me disciplinaste, qué bueno que me instruiste, qué bueno que me corregiste, porque entonces entendí tus enseñanzas. Escuche, hermano y hermana, cuando sufrimos haciendo lo bueno, es bueno para nosotros. Parece una contradicción de términos, ¿no? Pero cuando sufrimos haciendo lo bueno, es bueno para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque eso nos perfecciona. Eso nos perfecciona. Decía un escritor, Dios nunca permitirá que de sus hijos salga una lágrima que no tenga un propósito. Cada lágrima que corre por las mejillas de sus hijos están dentro del plan soberano de Dios. Jamás un hijo de Dios llorará por nada. Cuando las lágrimas vienen de Dios, hermanos, vienen con un propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito? No que un día aprendamos a experimentar el dolor y gracias Dios porque yo ya aprendí a sufrir. Hermanos, moriremos aprendiendo a sufrir. ¿Sabe cuál es el gran propósito de Dios? Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les salen bien. ¿Eso dice en su palabra? Eso no dice. Lea bien. Si las gafas están empañadas, límpielas un poquito. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, las buenas y las malas. A los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el contexto, ¿sabe qué está hablando? De hambre, de sed, de pruebas, de espada, de muerte, de sufrimientos, de angustia, de dolor. Todas esas cosas ayudan a bien, porque nos están perfeccionando y haciéndonos cada vez más como Jesús. Por eso el salmista dice, fue bueno. Bueno para mí sufrir haciendo lo bueno, porque me estás perfeccionando. Es posible, hermanos, que los sufrimientos lleguen porque nos han defraudado. Y yo sé que los que estamos aquí, muchos hemos sido defraudados. Por el cónyuge, por los hijos que han sido defraudados por sus padres. Hemos sido defraudados por nuestros hermanos. Nos han defraudado los servidores del Señor. Hemos sentido decepciones. También, hermanos, sé que muchas veces las lágrimas llegan a nuestros rostros porque nos han decepcionado, porque hay tristeza y en ocasiones sentimos ganas de tirar la toalla, de no continuar más, de no seguir más. Yo no sé cuántos de ustedes han pensado, como Moisés, como Elías, Señor, llévame ya, llévame, Señor. Y no porque nos quejemos de estar sufriendo, sino porque sabemos que es mejor estar con el Señor. Señor, ya no aguanto más este dolor, ya no aguanto más esta decepción, esta traición, este sufrimiento. Llévame, Señor. O ya sea por la economía, una mala economía afecta, hermanos. Créanme que yo sé que muchos hermanos en Venezuela están sufriendo por la mala economía. Confían en el Señor, creen en el Señor, pero se sufre, hermanos, porque una mala economía trae escasez. Y si usted tiene una enfermedad y si usted tiene hijos, usted sufre viendo cómo no puede suplir lo que su familia necesita. Usted sufre. Sé también, hermanos, que a veces es la salud, un dolor, una enfermedad crónica, en la cual nos hayan dicho, mire, a usted le queda muy poco tiempo de vida. ¿Cuánto? 3, 2, 1. No, tampoco, ¿no? Pero a usted le queda poco tiempo de vida. Arréglese, si tiene problemas con las personas, soluciónelo. Viva en paz, disfrute porque le queda muy poco tiempo.
Yo sé que a veces eso causa dolor, tristeza. A veces esa tristeza y ese dolor viene por un hijo en rebeldía, que no se quiere sujetar, que no quiere obedecer, que se ha vuelto terco, no como la mula de Balaán, sino como Balaán. Porque la mula entendió que no debía pasar, Balaán no. Y a veces nuestros hijos están viendo el peligro, los padres diciéndole, no vayas, no sigas, no continúes, te vas a golpear, te vas a tropezar, vas a salir herido. Y ellos van para adelante como Balaán. Y se sufre con un hijo así. Se sufre con un cónyuge que no quiere cambiar, que no permite que Dios le transforme, que se resiste al cambio, que es más grande su orgullo de aceptar que ha estado equivocado en su proceder, que humillarse y reconocer que necesita ser transformado. Se sufre con un cónyuge así. Y no entendemos cuál es la causa. Pero Señor, si yo estoy tratando de hacer las cosas bien, pero Señor, si yo soy consagrado a ti, pero Señor, si yo te oro todos los días, pero Señor, si yo soy lo que debo ser como hijo, como padre, como esposo, como esposa, ¿por qué, Señor, las cosas siguen en esta situación? Y no entendemos. Y posiblemente lleguemos al cielo sin entenderlo. Pero a veces es necesario que pasemos por esas cosas, porque en esas situaciones el Señor está formando el carácter de Cristo en nosotros. En 2 Corintios 12, del 7 al 10, dice el apóstol Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Escuche, le estaba causando dolor este mensajero de Satanás, un aguijón en la carne, y lo estaba abofeteando para que él no se enalteciera de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabe qué es lo que busca Dios con los sufrimientos, con las crisis, con los problemas, con las consecuencias que a veces tenemos que padecer? Hacer nuestra piel dura y nuestro corazón blando. Porque nosotros llegamos al Señor al revés, con un corazón duro y una piel hipersensible que no nos pueden decir nada. No me pueden decir nada porque entonces me encuentran. El Señor trabaja al contrario. Quiere fortalecer nuestra piel para que estemos dispuestos a soportar látigo, vara, críticas, acusaciones, los dardos de fuego del enemigo, y un corazón sensible para aceptar su corrección. Él quiere debilitar nuestras fortalezas y fortalecer nuestras debilidades, y nosotros no se lo permitimos, porque no aceptamos la disciplina del Señor. Nuestra actitud debe ser, hermanos, esta, cuando el Señor nos está moldeando. Señor, ya te he pedido 1 vez, 2 veces, 3 veces, 1 semana, 1 mes. Escuche, y a veces el Señor contesta sin contestar. Es decir, cuando el Señor no solucionó el problema, ya nos contestó. Lo que nos está diciendo: no te lo voy a solucionar. Vas a tener que aprender a vivir con esa situación. Ya nos contestó. Es que a veces nosotros queremos sentar a Dios en el banquillo y decirle: a ver, respóndeme. ¿Por qué no me has contestado, Señor? Si te he clamado, te he orado, te he llorado. Esa fue la actitud de Job. Y Dios tuvo que contestarle a Job: bueno, ya me indagaste, ya me sentaste, ya me preguntaste, ahora te voy a contestar, siéntate tú. ¿Cuál fue la actitud de Job? Ay, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sabe dónde vio Dios? ¿Dónde vio Job a Dios? En el sufrimiento. Ahí lo vio. En la crisis, ahí vio a Dios.
Cuando estaba perdiendo sus hijos, ahí vio a Dios. Cuando estaba perdiendo sus riquezas, vio a Dios. Y alguien decía, ¿saben por qué Satanás no le quitó a la esposa? Porque ni él la quería. Era tan difícil esa mujer que ni el diablo la quería. Bueno, eso dice, eso no dice la Escritura. ¿Ya? Pero Job vio a Dios en medio del sufrimiento. A veces, hermanos, Dios se nos presenta allí, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de las crisis. Mateo capítulo 6, versículo 34, dice la palabra de Dios, y ya vamos a tomar un aterrizaje de todo lo que hemos visto. Mateo 6, 34 dice, así que no os afanéis por el día, ¿de cuándo? Mire, ni siquiera dice del día de pasado mañana. Hay algunos que ya están preocupados por el martes. Ay, el martes todo vuelve a la normalidad. Pero estamos en domingo todavía. Espérate, disfruta mañana que es festivo. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. No importa si usted hoy dejó adelantado todo, mañana trae su propio afán. Bástale a cada día su propio mal. Escuche, hermano y hermana, cada día Dios nos quiere preparar para aprender a recibir el mal que viene con cada día. Es decir, cada día trae su propia dosis de mal. Cada día. Y en la disciplina el Señor lo que está haciendo es moldeándonos. Ahora, la razón de la disciplina, versículo 6 de Hebreos 12, para ir terminando. Porque el Señor al que ama, disciplina. Por eso el título de nuestra meditación hoy, disciplina con amor. El Señor al que ama, disciplina. Esta es la razón por la cual ellos y todos nosotros necesitamos la disciplina, porque la disciplina es una de las manifestaciones más grandes del amor de Dios. Un comentarista decía, la ira más grande que puede experimentar un ser humano es que Dios lo deje sin disciplina. Romanos capítulo 1. Por cuanto los hombres no quisieron escuchar a Dios, no consideraron a Dios, ¿sabe qué hizo Dios? Dios los entregó. Esa es la disciplina de Dios. Pero cuando Dios nos está disciplinando es una manifestación de que somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Si hemos pasado por crisis, si hemos pasado por situaciones difíciles, ¿sabe qué ha hecho el Señor durante todo ese tiempo? Entrenarnos, instruirnos, corregirnos, formarnos, porque somos sus hijos. Eso no nos dice Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y escuche, aquí pareciera que bueno, soy yo el que recibo al Señor. No, complemente la idea. A los que le recibieron, les dio. Es decir, como decía un hermano, ilustraba esta idea. Un limonero no tiene plata en la mano porque pide. Tiene plata en la mano porque aquel a quien se la pide se la da. El hecho de que el limonero pida no quiere decir de que va a tener plata en la mano. Él la va a tener cuando alguien se la dé. Así que cuando la palabra dice los que le recibieron, no perdamos de vista que la salvación proviene de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y escuche, Dios a sus hijos los disciplina. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor nos acepta como sus hijos por la fe en Cristo y la obediencia al Evangelio, Él no solo nos promete vida eterna, Él no solo nos dice vas a ser miembro de la familia de Dios, es que Él ahora ejerce su posición como padre. Él no es como algunos padres que dicen, yo no sé cómo hacer para que estos muchachos entiendan que me tienen que respetar. Bueno, ellos tendrían que respetarte porque eres el padre o la madre. Tienes que ejercer tu posición, no como un dictador, sino como un padre que sabe ejercer su posición de padre, responsable. Eso hace Dios. Dios nos educa por medio de la instrucción, por medio de la exhortación, por medio de la corrección, y en otras ocasiones, hermanos, lo hace por medio del dolor, de los sufrimientos, de las pruebas. Y es por eso que se hace necesario que nosotros nos expongamos día a día a la palabra de Dios.
Por eso lo necesitamos. Mire lo que dice Salmo 94, 12 y 13. Bienaventurado el hombre a quien tú, oh Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges, eso es disciplina, y lo instruyes, eso es disciplina. ¿Sabe para qué? Para hacerle descansar en los días de aflicción. Conclusiones, hermanos. Hay dos. Si estamos siendo disciplinados por el Señor, ya sea por medio de una enseñanza, no sé a cuántos el Señor hoy nos disciplinó, porque nos instruyó, porque nos corrigió, porque nos amonestó, porque nos exhortó. No sé si nos corrige muchas veces por medio de un hermano que se acerca a ti y te dice: mira, hermano, hermana, eso que estás haciendo es pecado, no lo hagas, eso está mal. Pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres, puede ser tu esposa, tu esposo. O si nos disciplina por medio de una aflicción. ¿Sabe qué nos dice el Señor? No te desanimes, no desmayes. Al contrario, debemos darle gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias por eso que me estás haciendo sentir, porque ahí yo puedo ver que eres un Padre amoroso. Que aunque me amas como esté, no quieres que yo siga como esté. Porque Dios nos ama como estamos hoy, pero no quiere que sigamos así como estamos hoy. Él nos quiere transformar. Por eso Él quiere que tengamos una renovación día tras día. Y en ocasiones, hermanos, nos tiene que meter al gimnasio de Él. Y en el gimnasio de Dios, desde la entrada comienza a decirnos qué debemos hacer y luego nos fatiga con la disciplina. Porque hay fatiga cuando usted entra a un gimnasio. Ahora, si usted es de los que va a mirarse al espejo y a hablar con la vecina, a mirarle las piernas a la vecina que tiene más piernas que su esposa, o la esposa a mirarle el pecho al esposo al hombre que tiene más pecho que su esposo, usted no se va a fatigar. De pronto se le cansará la lengua, pero no más. Pero cuando usted va a un gimnasio, usted se fatiga porque usted quiere crecer muscularmente. Bueno, Dios hace eso con nosotros. Nos mete al gimnasio espiritual de la instrucción, de la corrección, de la amonestación y del sufrimiento, porque Él quiere que crezcamos. Quiere que crezcamos. En Lamentaciones 3:31 en adelante dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. El Señor aflige, pero también el Señor se compadece. Como dice otro profeta, el Señor hace la herida y Él mismo la cura. Como diría el apóstol Pablo, no nos dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir. No nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Segunda conclusión: hijos, no se desanimen. No se desanimen porque tienen padres que los disciplinan. Porque tienen padres que les ponen reglas en casa, que les ponen límites. ¿Sabe qué deberían de hacer en estos momentos? Y si usted lo quiere hacer ahora que terminemos para hacer la oración, ¿sabe qué debería hacer? Usted debería de ir, hijo, y si tiene a su padre aquí, y si no, al terminar vaya, búsquelo. Abrace a su padre, abrace a su madre y dígale: papá, mamá, gracias, porque me has disciplinado, porque me has corregido, porque me has instruido, porque muchas veces me has dicho no a todo lo que yo quiero. Porque aunque no entiendo por qué en cosas que otros hacen, tú no me las permites hacer. Gracias, papá. Porque aunque ahora no entiendo que no me dejes tener novio o novia por mi edad, no lo entiendo, pero gracias, papá y mamá. Gracias, porque sé que me amas y por eso lo haces. Eso es lo que deberían de hacer los hijos. Y eso es lo que deberíamos de hacer todos nosotros con Dios. Con Dios. Bueno fue para mí ser afligido. Y si hay alguna persona en esta mañana que no sea hija de Dios y está sufriendo, déjeme decirle algo, y no se lo digo por hacerle sentir mal. Lo que usted está sufriendo es consecuencia de su pecado. Y usted no sentirá el consuelo de Dios. Porque Dios no disciplina a los que no son hijos de Él. Dios disciplina a sus hijos. Así que si usted quiere experimentar el amor de Dios, ese amor exclusivo, a veces hablamos de la universalidad del amor de Dios, pero el amor de Dios es exclusivo.
Porque Dios ama a sus hijos. Él está airado contra el pecador todos los días. Y si usted no es hijo de Dios, lo que usted le espera es la ira de Dios. Pero si usted quiere experimentar el amor de Dios, reconcíliese con Dios. No se vaya de este lugar sin haber hecho las paces con Dios. Arrepiéntase, pídale a Dios que le dé arrepentimiento. Obedezca al Evangelio para que así pueda llegar a ser un hijo de Dios. Juan 6, 37 al 39 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día final. Si usted no es hijo de Dios, hoy lo puede ser. Hoy puede llegar a serlo. Y si usted muere, no importa. Si muere por un accidente, si muere recostado en su cama, si muere por una enfermedad, en el día final usted resucitará con los santos en gloria. Y los justos resplandecerán como el sol. Esa es la promesa para los hijos de Dios. Que Él les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Vamos a hacer la oración final. Y que en esa oración le demos gracias a Dios por su palabra. Y si usted desea, hermano, hermana, joven, acercarse a su padre, a su madre, hágalo, abrácelo. Y dele gracias a Dios por ese padre, por esa madre que tiene, que le ha corregido y que le ha disciplinado. Dios, gracias, Padre, porque cuando escuchamos tu palabra, Señor, tocas nuestros corazones, Señor, y penetra en cada una de nuestras vidas, Padre. Sabemos, Señor, que somos hijos tuyos, Padre. Gracias, Dios, porque en tu misericordia y en tu amor, Señor, nos instruyes. Tu paciencia, Señor, nos exhortas. Y aún más, Señor, en tu amor, nos disciplinas, nos corriges, nos castigas, amado Rey. Gracias. Porque cada vez que esto pasa, Dios, sentimos el amor de parte tuya, Dios. Porque como lo dice tu palabra, Señor, tú azotas a todo aquel que tomas por hijo. Gracias, Dios, porque si hoy tu palabra, Señor, nos ha exhortado, nos ha corregido, Señor, podemos sentir tu amor, Dios. Ayúdanos, por favor, Señor, para que podamos seguir viviendo, Dios, una vida que te honre, que te agrade, Señor. Una vida, Padre, que siempre te glorifique, Dios. Ayúdanos, Padre, a que sigamos día a día, Señor, muriendo a todo aquello que contamina, Señor, a todo aquello, Padre, que no deja que nuestro ser, Señor, se compenetre en una verdadera comunión contigo, Dios. Guíanos, Señor, guárdanos, fortalece, Señor, cada una de nuestras vidas, para que juntos, como iglesia, podamos seguir adorando y glorificando tu bello y precioso nombre, Dios. Gracias por esta semana que ha iniciado, Dios. Gracias, Padre, por las actividades que nos permiten desarrollar. Ayúdanos, Señor, a que seguir siendo edificados, Señor. Cada que haya reunión, Señor, como iglesia, Padre.
Guía, Señor, nuestros pensamientos. Guía, Señor, nuestro caminar. Bendice, Padre, a cada uno de nosotros, Dios, a cada uno de nuestros hermanos, Señor, a lo largo y ancho de este mundo, Dios, y que tu misericordia, Señor, continúe bendiciendo nuestras vidas, Padre. Todo lo ponemos en tus manos, todo queda delante de ti, Señor, para que sigas haciendo conforme a tu voluntad, de acuerdo a tu misericordia, Señor, para con cada uno de nosotros, Dios. Por medio de Jesús, en su nombre te oramos, para tu gloria y honra. Amén. Amén.